Hoy tuvimos datos de desempleo y son justo los datos que Jerome Powell está esperando para darse cuenta que está teniendo efectos en la economía, en las tasas de interés. Y de hecho, esto ya ha cambiado el porcentaje en las probabilidades para la siguiente reunión. El oro sigue rompiendo el alza, S&P 500 y Nasdaq también. Bitcoin es el único que no lo ha hecho, sigue pegándose a la resistencia. Veamos qué podemos esperar. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo acá, como siempre. Como mencionaba, Bitcoin está pegándose en los 28.500 desde hace 2 semanas. Estas 2 semanas, básicamente, ya están aburriendo en los 28.000. Y eso es lo que pasa normalmente cuando el precio se estabiliza. Hace unos años esto era miedo. Cuando estábamos en estas etapas, en el 2022, era una etapa de miedo, puesto que veníamos de problemas con Terra, Luna, con Celsius y todo, claramente después FTX. Ahora el mercado se encuentra en una etapa de mayor avaricia. Y claramente la avaricia, como podemos ver en el porcentaje que estamos, un 62 para avaricia, sí significa peligro cuando estamos en un mercado bajista. Pero ahora que estamos teniendo mínimos y máximos mayores en el caso de Bitcoin, estos son porcentajes en los que podemos encontrarnos incluso en una etapa normal de crecimiento, de recuperación. Bitcoin está exactamente ahí, en esa resistencia. Ha venido utilizando los extremos anteriores que venimos marcando aquí, igual máximos mayores. Ahora esto es un soporte. Si rompemos esto, sigo considerando que podemos volver a los 25.000, principalmente, específicamente a esta línea promedio, la de 200 periodos, que sería, en mi opinión, un buen punto de compra válido. Pero nuevamente, el que yo lo mencione no significa que es un hecho. Todo depende de lo que el precio diga, porque las decisiones no se toman solo porque uno lo está planteando el escenario. El escenario tiene que ser confirmado cuando el precio llegue. Si el precio rompe inmediatamente con alto volumen, es más probable continuar rompiendo. Pero si el precio llega y se detiene y la acción del precio genera unos detenimientos específicos, claramente es más válido considerar en ese caso un detenimiento. Por el momento, las probabilidades apuntan a que Bitcoin sigue golpeando la resistencia para romper e ir a los 32.000. Específicamente 32.500, que vendría siendo este extremo anterior de toda esta etapa. Podría ser un rompimiento rápido y limpio después de salir de esto. Ahora, principalmente porque hemos visto también que el S&P 500 rompió la línea de tendencia bajista de este wedge, la general del mercado bajista también. Esto no es el 2022, tenemos claras señales distintas. El miedo ha salido de la bolsa, estamos por debajo de 20 en VIX. Esto significa miedo afuera de la bolsa y hemos pasado todo el 2023, la mayoría del tiempo debajo de 20. Esto fue la crisis bancaria. El contagio tal vez no ha concluido, pero aún así VIX se encuentra por debajo de 20 y eso hay que tomarlo en cuenta. El dólar ha estado perdiendo fuerza también. Una vez que rompa este extremo anterior, creo que sí estaría dando señales muy importantes de que el dólar va a continuar cayendo. Lo que ha preocupado últimamente es el tema del petróleo. Por lo que sucedió el acuerdo de la OPEC, levantó el petróleo y esto podría levantar la inflación nuevamente. Pero sí hemos visto que hay muchos sectores deflacionarios. La inflación sigue alta, pero en algunos otros sectores en sí han bajado los precios. O sea, significa que aunque la inflación podemos considerarla en un 6% actualmente en Estados Unidos, hemos visto que la inflación se está deteniendo en muchos sectores. Y eso es lo que queremos ver realmente para que esto, lo que sería los datos de el siguiente aumento de las tasas de interés, que es el 3 de mayo, se detenga. Y parece que se va a detener si se mantiene este porcentaje. Este porcentaje cambió de ayer a hoy. Si recuerdan el video de ayer, estaba ganando de que se iban a aumentar todavía esos 25 puntos más. Según la Reserva Federal y Jerome Powell es a 5.10. Pero en general se encuentra ahí, en ese promedio entre 5 y 5.25. Ahora se considera que ya no habría un aumento del todo. Y se está empezando a tomar en cuenta datos de que se van a ir reduciendo para julio, inclusive en mi mes. Véanlo acá en lo que sería este dato. Se espera empezar a reducir las tasas de interés según el mercado en futuros para julio, 26 de julio. Y esto sería obviamente más rápido de lo que ha venido mencionando la Reserva Federal. Y esto también es debido a que tuvimos datos JOLTS, openings, las aperturas en empleo. Se esperaba 10 millones y se tuvo menos, 9. Factory orders, menor también, menos 0.7.
Esto significa que ya se está debilitando el sector del empleo. Y esto sí, usualmente cuando aumenta, nos va acercando a una recesión, sin mencionar también, claro, la curvatura en lo que son los rendimientos de 2 a 10 años, que definitivamente después de eso, meses después, estamos en una recesión. Y el viernes sería el dato de desempleo, que se espera 3.6, pero si es mayor a eso, entonces Jerome Powell estaría viendo que está por fin obteniendo los resultados que quiere de las tasas de interés, y la preocupación ya no sería entonces tanto seguir aumentando, sino más bien ir frenando, porque ya la recesión estaría más cerca. Y por eso ahora este es el mayor porcentaje. Todavía tenemos datos, el viernes podría cambiar esto nuevamente, y definitivamente el 12 de abril, que sería el dato de inflación, el que va a definir el porcentaje que gane entre estos dos para la reunión del 3 de mayo. Una vez que el S&P 500 supere este máximo anterior, puesto que si se fijan, aunque han existido estas etapas del fake out, acá donde básicamente parecía que se retomaba el mercado bajista del 2022, últimamente estamos en una lateralización. Yo, en mi opinión, considero que esto va a ser un crecimiento lento. No va a ser para nada lo que tuvimos en el 2020, este crash y una recuperación en V. Creo que es más probable una recuperación lenta. Si se fijan, esto es la caída y esta recuperación podría ser aún más lenta para regresar hasta los máximos. Y durante toda esta etapa creo que muchas personas estarían esperando todavía ese proceso de capitulación que usualmente se tiene en una etapa de recesión de las más famosas, ¿verdad? Estilo 2000. Veamos por qué no aparece esto, estilo 2008 o dot-com bubble. Como estas que claramente retoman lo que sería la línea de tendencia del mercado bajista. Estas lo retomaron. Esta era la línea de tendencia del mercado bajista. Por eso cuando lo tuvimos hace unas semanas con el problema del sistema financiero, los bancos quebrando, fallando en sí, tuvimos esto en el 2008 y en dot-com bubble, bueno, también pasó lo del 2001, claramente, las Torres Gemelas y eso fue aún algo macro más grande que hizo que el mercado, aparte de la burbuja tecnológica, también se juntara con eso para una caída más fuerte y retomar igual, entrar nuevamente en la tendencia del mercado bajista. Esta vez, y en ninguno de estos, y podemos ir a ver en el pasado, nunca hemos tenido un máximo mayor al anterior después de eso. Pero estamos a punto de hacerlo en el S&P 500. Por eso me parece tan interesante y creo que una vez que pase eso, ahora que el precio, primero que nada, tuvo uno a este y si tenemos otro, esta tendencia claramente podría tomarse en cuenta de esta manera, todavía con mínimos y máximos mayores. Y después de eso, no significa ir a superar los máximos, pero creo que hasta muchos bajistas, y ya lo hemos visto como en el caso de Michael Burry, mencionando que estaba equivocado en este caso, que no fue la capitulación que se esperaba, podría ser simplemente una etapa de lateralización o inclusive una recuperación lenta. Y eso va a depender mucho de cómo va cayendo la inflación. Así que el 12 de abril vamos a saber eso también y si tenemos o no el contagio. Lo que sería la recesión, algunas personas consideran que puede ser que ya esté incluido en el precio, pero bueno, eso es muy difícil de saberlo. Una caída de este tipo para repetirse después cuando ha sido una de las recesiones más esperadas desde hace una década. ¿Cuántas personas no han venido mencionando que la recesión ya está acá, que ya va a venir? Y la curvatura misma es algo que el precio también está tomando en cuenta, por lo que tal vez esperar una caída igual, que muchas personas dicen que esto tiene que llegar hasta puntos de la pandemia, que en mi opinión eso no creo que pase. Otras personas se quedaron esperando al menos el máximo anterior del inicio de la pandemia y no se llegó ahí. Creo que ese todavía podría ser un punto probable en la recesión. Todo depende de cómo se comporten las compañías que están dentro del S&P 500. Muchas ya han venido despidiendo, anticipándose a la recesión, primero tecnológicas. Las altas tasas de interés hacen que las compañías empiecen a hacer esto también. Por eso ya estamos viendo el desempleo aumentar y lo estamos viendo en estos datos que tuvimos el día de hoy. McDonald's también haciéndolo. Entonces, el mercado también suele adelantarse a lo que va a pasar y entre más van pasando estas caídas, recesiones, mercados bajistas, el precio y el mercado se hace cada vez más astuto y trata de anticipar eso antes de tiempo. Entonces, todas estas teorías me parecen muy interesantes. Al final de cuentas, nadie sabe nada, eso sí, dejémoslo claro, pero lo que más me importa a mí es el precio. Y una vez que el precio supere este máximo anterior,
nos está dando una tendencia claramente muy distinta a todos los mercados bajistas anteriores que han tenido incluso recesiones. Y recuerden que la recesión no llega justo cuando es la inversión, llega meses después. De hecho, llega cuando la inversión, en estos casos, recupera la línea cero y todavía estamos por debajo. Estamos todavía por debajo. Cuando empecemos a ver esta inversión superar esta línea nuevamente, ahí sí podríamos considerar que meses después ya estaríamos en una recesión. También cuando veamos el desempleo aumentar. Vean que inversión, meses para recesión, inversión, meses para recesión, inversión, meses para recesión. Por eso todas las personas han estado comentando acerca de una recesión. Y de hecho es inevitable, las recesiones llegan definitivamente. Pero eso no significa que el precio va a hacer lo que uno quiere que haga cada vez que se menciona cada vez más y más la recesión. De hecho, suele tomar tiempo en cumplirse y el desempleo está todavía en puntos muy bajos. Cuando empecemos a ver esto aumentar, creo que ahí sí vamos a poder ver en esos casos ya diferentes activos empezar a moverse a una etapa de recesión, como lo está haciendo el oro, que ya rompió también la línea de tendencia que traía acá. Toda esta etapa de lateralización, el oro viene siendo una jugada recesionaria, como también lo ha hecho en el pasado. En el 2008 también se disparó y creo que Bitcoin podría haberse beneficiado de eso también. Por el momento Bitcoin está haciendo lo que hacen todos los ciclos, sigue respetando lo que son los Bitcoin halving, y para el Bitcoin halving que se espera ahora para el 2024 alrededor de marzo o abril, dependiendo cómo se van minando los bloques, ya para ese entonces Bitcoin se encuentra en un punto de precio justo y usualmente es la mitad de lo que fue el extremo máximo anterior en el mercado alcista. O sea, el mercado alcista llegó a 70,000, 69,000, podría ser cerca de los 35,000. Y antes de eso podríamos tener picos como igual en el 2019. Llegamos a tocar esta resistencia, pandemia, y después en un precio justo fueron los 9,000 para el Bitcoin halving. Mercado bajista del 2013, bueno, aquí en el top en el 2013, mercado bajista, y en la recuperación hacia el Bitcoin halving fueron cerca de los 680, cuando el máximo habían sido los 1200. Entonces, exactamente la mitad. Creo que eso es lo más realista que podríamos esperar para Bitcoin. Una recuperación lenta este año y después de eso, del Bitcoin halving, sí podemos ver lo que es un bull run ya pues insostenible. Esos que generan esos blow off tops cuando las personas sienten FOMO. Y las altcoins son las que en ese entonces sí lideran. Por el momento la dominancia de Bitcoin sigue liderando. O sea, Bitcoin está teniendo mejores rendimientos que altcoins todavía. Inclusive algunas siguen perdiendo versus Bitcoin soportes importantes, como lo hizo Ethereum. Y muchas personas ven el precio de Ethereum y dicen, bueno, esto está subiendo porque está en 1800. Pero si se fijan, estarían muchísimo mejor en Bitcoin, puesto que ha subido más que Ethereum, y compraría esa cantidad de Bitcoin, compraría más Ethereum hoy en día, puesto que ahora esa cantidad de Satoshi compra más Ethereum que antes. Y ni hablar de Cardano. La misma cantidad de Satoshi ahora compraría más Cardano. Y así podemos ir viéndolas con todas estas. Si vemos las gráficas de altcoins versus Bitcoin, no versus dólar. Eso creo que es muy importante y trato de mencionarlo en todos los videos porque siempre hay muchas dudas al respecto. Bitcoin sigue creciendo versus altcoins, mientras altcoins siguen perdiendo su valor versus Bitcoin. Y al final de cuentas queremos que el portafolio siempre se evalúe en Bitcoin, no solo en dólares o en cualquier divisa. Ayer estuvimos mencionando también lo que pasó con Twitter, que cambiaron el logo a Doge. Ahora es un Doge en vez de Twitter, en vez del pajarito azul. Y esto claramente despegó a Dogecoin. Pero eso no significa que esto es a la luna. Significa que es un pump and dump. Son noticias y noticias tan rápidas que obviamente ya hoy todo el mundo sabe que ahora Doge es el logo de Twitter. Y no sabemos si se va a mantener así. Pero muchas personas compraron los más rápidos y ya vendieron. Por eso se tiene que considerar un trade. Podría, sí, Dogecoin recuperarse, puesto que al menos está haciendo mínimos mayores. Todavía no tiene máximos mayores. Pero no solo por esta noticia. Sería simplemente una etapa de lateralización. Que aún así podemos ver que Doge versus Bitcoin, en este caso, sigue perdiendo. O sea, todavía sigue siendo una mejor apuesta estar en Bitcoin para mover a Doge hasta que cambie esa tendencia. Eso es lo que quería mencionar el día de hoy. Déjenme un like y comentarios abajo siempre. Bienvenidos. Entrenamiento de trading e inversiones. Lo dejo abajo también. Cómo iniciar en trading. Herramientas para poder ser consistente. Análisis técnico. Acción del precio.
manejo del riesgo. Les dejo ese enlace abajo y les dejo otro video que les pueda interesar aquí arriba. Nos veremos en el siguiente. Chao.